oración. Un silencio. Viene una serie de oración. Ustedes saben que estamos en el tema de la oración. Ahora que estuvimos reunidos miércoles, jueves y viernes en Bogotá con la coalición apostólica. ¿Sabe una cosa? Yo bajé un poco contento. Yo bajé un poco contento, primero porque escuchar a los apóstoles de la ciudad, a los ancianos, estuvimos con la pastora Ina de Suárez, con el presidente de Sedecol, con muchos ministerios que estuvieron allí y pioneros del evangelio. Un nivel de ancianos con los que estuvimos, fue precioso ese tiempo, pero escucharlos a ellos baja uno como contento porque quiere decir que de una u otra manera, por la gracia de Dios, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo y estamos en la misma línea de lo que Dios está hablando a ellos. Estamos en la misma línea. Estamos muy contentos con el mensaje que estamos dando. Estamos contentos con la guía que estamos dando a la iglesia, con cada una enseñanza, con todo lo que estamos hablando acerca de la oración, escatológicamente también acerca de todo lo que está viniendo para este tiempo. Cada enseñanza era cotejar, me disfruté mucho. Creo que en muchos años, no me disfruté tanto asistir a un evento para escuchar tantas canas sabias, tantas coronas de sabiduría, y escucharles y cotejar y decir, oiga, estamos bien. Me gozó. Me goza eso, pero también me da susto. Me goza el saber que estamos en la línea, que como dice la Biblia en Hechos, le pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros. Me gozó mucho esa parte. Me gozó saber que estamos en una misma línea escatológica, que estamos en una misma línea de oración, de intercesión, que todos hablaron el mismo idioma. Entonces, eso me gustó mucho. Me asustó permítame decirles eso, el susto de guárdanos, Señor, de no desviarnos. Ese es el único susto que traigo, ¿no? De no desviarnos, de seguir en la línea, de mantenernos, de seguir siendo sensible a la voz de Dios. Por eso la importancia de este tipo de actividades. También se van a realizar en Barranquilla, se van a realizar en Cartagena, se van a realizar en Cali. En alguna de ellas, si no es en todas, voy a tratar de repetir, pero escuchar la voz de la iglesia y escuchar a estos ministros, dice uno, ok, número uno, qué gozo. Número dos, guárdanos, Dios, de no desviarnos, de seguir haciendo como Él nos ha mandado hacer. Entonces, pues seguimos con la línea de oración que hemos estado trayendo. Y hoy quiero que veamos una parábola muy sencilla, muy sencilla. Hablando de parábolas, estando en Bogotá, pues el taxi pasó por CLC. No es que yo lo buscara, sino que casi que hizo una parada y adquirí este libro, Las 31 parábolas del reino. Sería muy bueno que lo pudiésemos adquirir, porque de aquí después vamos a sacar toda una serie también, 31 parábolas del reino. Se las recomiendo porque vamos más adelante a trabajar todo el tema de parábolas en algún momento en que Dios nos indique, porque por ahora creemos que estamos en la línea que es, pero se los recomiendo. Es una lectura deliciosa, sabrosa, y en CLC lo pueden adquirir. Entonces, vamos a hablar acerca de una parábola. Se llama la parábola del fariseo y el publicano. Y esa está en Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a empezar una serie de oraciones. Vamos a tener un tiempo para aprender de las oraciones de Ezequiel, las oraciones de Jeremías, las oraciones del apóstol Pablo, las oraciones de Isaías,
las oraciones de Moisés, las oraciones de Abraham, las oraciones de el salmista David, la oración de Jabes. Vamos a hacer toda una secuencia, toda una serie de oraciones. Así como la semana pasada yo trabajé la oración, la forma o cómo oraba el profeta Elías. Así mismo vamos a empezar toda una serie y vamos a aprender. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que una persona se conoce por el tipo de oraciones que hace? Y veíamos los tipos de oración que hacía el profeta Elías, y allí conocimos muchas cosas. Conocíamos acerca de cómo oraba Elías, de todo lo que aprendimos, ¿no? De ese monstruo de la oración del Antiguo Testamento. Veíamos que dejó ver, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el libro de Santiago, cuando la Biblia habla acerca de las oraciones de un hombre sujeto a pasiones. Creo que aprendimos mucho. Yo aprendí mucho la semana pasada de la oración de Elías, porque nos dimos cuenta que eran hombres tremendamente usados por Dios, pero igual con crisis y todo, que era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. O sea, que igual nosotros somos hombres sujetos a pasiones, pero que si oramos fervientemente, que la Biblia no nos mostró un Elías perfecto, sino un Elías que tuvo miedo, un Elías que corrió, un Elías que se deprimió, pero su oración ferviente. Entonces, hablábamos también acerca de Elías, un tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Quién no ha orado? Yo creo que si a cada uno nos permitiesen escoger ser como un profeta de la Biblia, creo que la mayoría escogería ser como Elías por la acción, ¿no? Por lo del monte Carmelo, por lo de los profetas de Baal, por la viuda, la resurrección del hijo de la viuda. Escogeríamos porque es uno de los profetas que más acción, ¿no? No fue muy de visiones, no fue un Ezequiel lleno de visiones, pero sí fue un hombre de una palabra. Decía Elías que él hacía todo por mandato de Dios, un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre dirigido por el Espíritu Santo, y que de aquel momento en que es arrebatado en un carro de fuego y Eliseo recibe su manto después de 10 años caminando juntos. Entonces es toda una experiencia, ¿no? Es más, yo creo que gran parte del movimiento profético en estos tiempos ha sido basado más en la vida de Elías, ¿no? Y los famosos mantos, de lo cual hay que poner tanto fundamento bíblico, porque hoy en día creemos que asistir a un congreso en Miami o en cualquier otro país ya nos hace acreedores de un manto, y regresamos con mantos extraños y mantos raros, simplemente porque pagamos 50 o 90 dólares. Entonces, cuando se nos olvida que Elías caminó con Eliseo promedio 10 años, y Josué caminó con Moisés mucho tiempo, y también Timoteo con Pablo, y creemos que simplemente comprar un ticket, ir a un congreso y que nos tiren un manto, no sabemos con qué cobertura, no sabemos con qué cosas, y venimos felices con mantos que ni debimos de haber recogido. Entonces, creo que el movimiento profético de esos tiempos ha sido muy basado en la vida de Elías, y es tipo de ese hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar una serie, ¿no? Una serie de todas estas oraciones, y lo mejor es que esta serie está repartida entre muchos hermanos de la iglesia, que son los que lo van a compartir. Allí va a estar la pastora Liliana, allí va a estar la pastora Esperanza, allí va a estar Helber, va a estar Zeni, va a estar Clau, y otros hermanos que van a estar allí compartiendo, y cada uno va a empezar a desarrollar. Allí va a estar Polo también compartiéndonos. Yo me imagino que ya ellos están metidos en la Biblia, comprando el Matthew Henry, comprando el William Barclay. Pues yo ya me imagino que eso está un despeluque, esas enseñanzas. Y para listarnos, para prepararnos para compartir todas esas palabras, una serie de oración, vamos a irnos una serie de oración. Yo creo que lo que queda del año
vamos a irnos en el tema de la oración. Me gusta mucho trabajar en series porque saca uno mayor provecho, ¿no? Y no estar cambiando de tema tan rápidamente que se les da tanto y no aprovechan nada. Ahora, iglesia, es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos esto. Entre más usted conozca de oración, más responsable es delante de Dios. Entre más usted y yo conozcamos de oración, porque si algo nosotros sabemos en nuestra comunidad es acerca de oración y de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no es sentarse todos los sábados a escuchar una prédica, sino cómo está su vida de oración. Dios le está dando a usted herramientas para orar, herramientas para interceder. O sea que la mayor demanda que Dios tiene para con nosotros es la intercesión. La semana pasada, ayer terminamos una semana de ayuno, una semana de oración, y entre más va pasando el tiempo, menos personas se están conectando a orar. Parece ser que hay muchos muy ocupados o muchos que no les interesa la oración. Y vemos que en el café con Dios el nivel está bajando, que la semana de ayuno están conectándose a veces 6, 7, y lo más tremendo es que no las vamos a quitar. No las vamos a quitar. No las vamos a quitar porque nosotros en nuestra comunidad no programamos actividades para entretenerlo a usted. No vamos a quitar la semana de oración y ayuno. No vamos a quitar el café con Dios. No lo vamos a quitar. Porque nosotros no programamos a ver si entretenemos a la iglesia, sino que lo que nosotros hacemos, creemos que lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Esta es una comunidad de oración. Allí está. Si usted entra o no entra, créame que ya es su responsabilidad, pero no vamos a arriar a nadie. Yo como pastor o la pastora no se va a poner a arriar, los ancianos no se van a poner a arriar a nadie. Vamos, ore, ore. La mesa está servida. Si ustedes quieren orar, bien. Si no quieren orar, pues también cada uno experimenta la consecuencia, ¿no? de sus propios actos. Pero sí hemos visto muy bajoneado las convocatorias de oración y de intercesión, muy bajoneadas. Si usted, ya sea porque usted está muy ocupado, pero pues no creo que usted esté tan ocupado más que Jesús, porque él sí oraba. Y pues en las mañanas, pues yo creo que todos podemos levantarnos, pero sí ha menguado mucho eso. Estas actividades se mantienen en el tiempo hasta que el Espíritu Santo nos diga. Ya si usted entra o no entra, considérese si está en la línea de lo que Dios está hablando. Si usted se identifica con lo que Dios está hablando a nosotros. Si usted no se identifica con lo que está Dios hablando a nosotros, ore, pídale guía y dirección a Dios. Si debe moverse a otra comunidad donde usted se identifique, no me identifico, no creo, no oigo, ok. Si no se identifica, muévase a otro lugar donde usted crezca. Porque la comida que estamos dando acá tiene que ver con oración, tiene que ver con intercesión y tiene que ver con ser guiados por el Espíritu Santo. Hacemos un gran esfuerzo siempre tratando de ser guiados por el Espíritu Santo para que la comunidad sea guiada. Entonces, se mantiene la oración, se mantiene la intercesión, se mantienen las convocatorias. Pastor, que quedó Claudia orando con 2, que quedó Senia orando con 1, que quedó Lenny y nadie más entró. Bueno, no. Vamos a seguir orando, vamos a seguir orando. Me dolería mucho que la iglesia quiera orar y que nosotros no provoquemos espacios. Eso sí me dolería mucho. Me dolería mucho que la iglesia quiera estudiar la Biblia y nosotros como pastores no provoquemos esos espacios. Por ejemplo, hay 27 personas. Estamos bajando, semanalmente estamos bajando. Ok, estamos bajando. El trote no es para todo mundo, el ritmo no es para todo mundo. Muchos se van quedando en el camino. Entre semana algunos estamos llamando, ¿qué pasó? ¿Por qué no entraste? ¿Qué sucedió? Pero se van quedando en el camino. Estoy intentando comunicarme con la mayoría, cómo están, en qué andan, pero me dolería mucho que ustedes quieran orar y nosotros como pastores no estemos provocando los espacios. Y yo creo que esa semana de ayuno es una semana para meternos en oración. A mí me parece una semana maravillosa. Yo la semana pasada estaba orando al Señor, le digo, Señor, ¿quieres que quite la semana de ayuno
y cambiemos por algo más. Y lo primero que yo sentí que el Señor habló a mi espíritu y es, no la vayas a quitar, no la vayas a quitar. Así que de uno no la vayas a quitar. Yo estoy escuchando las oraciones. Ok, Señor, no las voy a quitar, no las voy a quitar. Señor, ¿qué hago? Quitamos las alboradas de las 6 de la mañana, las quitamos del martes y del jueves. Y lo primero que yo sentí que el Espíritu me dijo es, no las vayas a quitar. No las vayas a quitar, manténlas, que yo escucho esa oración también. Entonces, pues, amados, ni modo, ahí nos vamos a mantener. Me dolería mucho también como pastor que la iglesia quiera aprender Biblia y no aprendamos Biblia, porque me parece que está un teleios que estamos aprendiendo. Yo he estado escuchando las enseñanzas de cada uno de ustedes, las de Helber, las de Seni, las de la pastora en cuanto a finanzas. Me parece que estamos poniendo un fundamento increíble. Lenny esta semana me llamaba para preguntarme acerca de la ludopatía, el juego. Yo creo que en algún momentico en el seminario de finanzas, si me dan un espaciecito, podemos hablar de la ludopatía. ¿Con quién hay que hablar para que le den a uno un espaciecito en ese seminario? ¿Con Helber? Ah, ok. Entonces, esta semana me comunico con Helber, a ver si me dan un cupito. Ahí, así sea al final, hombre. Pero para entrar ahí a hablar de la ludopatía, porque es algo bien tremendo. Pastor, ¿nos podemos jugar un parquecito? Juéguese un parquecito. Pastor, ¿nos podemos jugar un bingo? Juéguese un binguito. Pastor, y tener un paquetico de cartas para jugar, ¿eso es pecado? No, es que ni jugar billar es malo, amados, ni cartas. El problema de estos lugares es que se han dado en entornos de cerveza y alcohol, pero en su casa, el problema de esos juegos, y se vuelven juegos de azares cuando ya usted le mete a eso apuestas, o cuando usted apuesta con maíz, pero revela en su corazón el deseo de quedarse con todo el bulto de maíz. Porque es que a veces uno jugaba con maicitos y frijoles y oiga, hermanos que peleaban por un frijol, peleaban por un maíz, peleaban por unas tapitas de gaseosa y ahí dejaba ver, uno decía, ¿cómo será si esas frijoles fueran dinero? Entonces, podemos hablar, voy a mandar una cartica a ver si me dan un cupito ahí para que hablemos de eso. Pero me dolería mucho que la iglesia quisiera aprender y no hubiese teleios, que no hubiese un culto el sábado en la mañana donde estamos predicando. O sea, me parece que estamos orando, estamos predicando la palabra, que es lo que más el Señor nos ha mandado a hacer, estamos intercediendo, somos una comunidad de lectura bíblica. Muy pronto vamos a empezar a intensificar en honor a la palabra. Vamos a empezar a trabajar en honor a la palabra. ¿Se acuerda aquella vez en nuestra sede campestre en Anolaima? Una vez hicimos ese en honor a la palabra, y eran las 12 de la noche y tomábamos consomecito y nos fuimos hasta las 4 de la mañana leyendo la Biblia. Ese en honor a la palabra fue clásico y vamos a volverlo a repetir por Zoom o en algún lugar, pero apasionarnos por la palabra. Entonces, amados, espacios para ser edificados, espacios para orar. A los jóvenes se les enseña, a los niños se les enseña, a los matrimonios se les enseña. Oramos, leemos la palabra, somos una comunidad pequeña, tratamos de buscar agradar al Señor en todo. No nos estamos mostrando como grandes, sino como simplemente siervos inútiles y menos que inútiles, porque por lo menos el siervo inútil hace lo que su Señor le manda. Nosotros no llegamos ni a inútiles, imagínense. La Biblia dice que el siervo inútil hace lo que su Señor le manda. Entonces, ¿cómo somos catalogados los que ni siquiera llegamos a hacer lo que el Señor nos manda? Que a usted le digan, usted es un inútil, uno dice, no me diga así. Pero cuando a uno le dicen, usted es menos que un inútil, entonces yo creo que esta comunidad es menos que una inútil. Pero anhelamos que un día el Señor nos llame inútiles.
Anhelamos, o sea, mi grado es que un día el Señor me diga siervo inútil. ¿Por qué? Porque hiciste solamente lo que yo te mandé. Uy, a mí el día que el Señor me llame siervo inútil, bueno, para mí sería un grado honorífico. Por ahora somos una comunidad menos que inútil. Pero vamos, ¿cuántos queremos ser inútiles? ¿Cuántos queremos ser siervos inútiles? Yo quiero que ese sea mi primer grado, un siervo inútil. Pero estamos haciendo las cositas, amados. Eh, Usted me dirá por el pastor, ¿por qué siempre llega a culto con los taches arriba? ¿Por qué la patada más baja? Porque es que, amados, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y pues le toca al pastor hacer el trabajo sucio. Pero siempre buscando, mire, siempre andamos buscando. Yo no les digo nada, no comento nada que no esté buscando su crecimiento espiritual. Yo no ando buscando, yo no hago comentarios que no esté buscando el crecimiento espiritual suyo. No decimos nada en la iglesia, ni la pastora ni yo decimos nada en la iglesia que no andemos buscando su crecimiento, que no andemos buscando el que usted se comprometa con Dios, el que usted busque de Dios, el que usted interceda, el que usted ore. No andamos buscando otra cosa. Alguien que prenda el micrófono, y me diga, pastor, usted un día me propuso, usted un día me dijo algo y no era bíblico. Alguien, yo le agradecería enormemente, le autorizo. Es más, le autorizo y ya mismo lo ordeno pastor de la comunidad profética de oración y me paso yo a no sé, a otra cosa, pero le autorizo ya mismo que prenda el micrófono y me diga usted, pastor, alguna mujer, alguna jovencita, alguna niña, algún hombre de esta iglesia y de los que vayan a escuchar esto, porque esto queda grabado, Helber. Algún día, alguien de ustedes que se levante y me diga, pastor, usted me propuso, usted me dijo, usted me puso la mano donde no era, usted me dio un piquito más allá de donde tenía que dármelo. Usted un día me enseñó algo, usted un día me enseñó a mentir, robar, usted un día me propuso algo antibíblico. Alguien, es que me gustaría que ya mismo se levante alguien y me avergüence. No crea porque yo me creo muy santo, no. Se lo digo porque yo tengo un temor y tengo un temor a la palabra, tengo un temor al Señor. No porque yo sea santo, es más, la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Yo siempre estoy mirando no caer y cuando caigo me arrepiento. Pero nunca les he propuesto nada distinto a crecer. Nunca yo he llamado yo he llamado a vaciar a Apolo. Uy, Apolo le he vaciado. Nacional e internacionalmente le he vaciado. Porque don Nelson me encomendó a su esposa. ¿Cierto, don Nelson? Cuando no está don Nelson tiene 4 ojos para su esposa, los de ellos y los míos. Y yo le he vaciado nacional e internacionalmente. A Senia, Senia le he vaciado. Y lo más tremendo es delante de ese siervazo llamado Luis. Y Luis calladito y Senia secándose las lágrimas, pero llorando así como Magdalena. A la única que no he vaciado aquí, creo que en este cuadro, es a la pastora Esperanza. Pero eso es una santa. Eso es una santa. ¿Qué le tengo que decir yo a la pastora Esperanza? Y a Robert tampoco he vaciado. ¿Qué le vacía uno a Robert? De resto, amados, a Fabiana, a Tati, a Oscar, nuevecito, pero ya hasta su vaciadita tiene por ahí de vez en cuando. A la Pancha. La Pancha ha sido más vaciada. Esa Pancha. De resto, amados, pero siempre ha sido el buscarles, el llevar a crecer en Dios, el edificarles. Entonces, pues, mis amados hermanos, necesitamos buscar del Señor, necesitamos buscar de Dios.
en una línea que creemos que el Señor está allí hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Y pues vuelvo al primer punto. Estamos hablando de la oración y Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar. ¿Por qué? Porque, porque sabemos mucho de oración. Entonces, pastor, si sabemos tanto de oración, ¿por qué en los ayunos la gente se bajoneó tanto? ¿Y por qué en los cafés con Dios la gente se vació tanto? Porque, amados, sin duda alguna, esto no se trata de tener mucho conocimiento. Ya nos damos cuenta que no se trata de desconocer. Se trata de actitud de corazón. Se trata del corazón. Usted puede saber mucho de un tema, pero no orar. Usted puede saber mucho de un tema, pero no doblar rodillas. Entonces, por lo menos ya allí uno hace esto. Se les enseñó, se les dio ejemplo, mi Señor. Ya Dios hable con cada uno. Y ahorita sí, la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano. Es muy cortica, va a ver que es muy cortica la parábola. La parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué tremendo, qué tremendo. Dice la Biblia, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo y publicano. A ver, ¿quién era un publicano? ¿Quién era un fariseo? Los fariseos eran personas que pertenecían a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de estos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. En otras palabras, religiosos. Yo creo que cuando usted le menciona la palabra fariseo, usted inmediatamente dice, religioso. Observadores estrictos, ya más para ser vistos. Eran los que oraban en las calles para ser vistos. Eran los que ofrendaban y diezmaban para ser vistos. Eran los que hacían todo y todo lo que hacían se tomaban una selfie y la subían a redes. Bueno, si hubiese habido redes sociales en aquel momento. Y lo más tremendo es que la Biblia enseña que se suben dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Publicano, ustedes escucharon la primera vez publicano con Mateo, el apóstol Mateo, porque Mateo era publicano. Publicano era el que le cobraba los impuestos o era un cobrador de impuestos. Mateo en el grupo de los discípulos no era bien visto porque los publicanos no eran muy queridos, y menos cuando el publicano era judío, porque los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma cobrándole los impuestos al pueblo judío.
O sea, eran considerados unos traicioneros. ¿Por qué? Porque usted es un judío que trabaja para Roma cobrándonos impuestos, oprimiendo en ocasiones. Entonces, Mateo no cayó muy bien. Entonces, eso era fariseo, era un religioso. La Biblia, Jesús siempre utiliza la palabra fariseos, no sabes cómo los fariseos, amantes de la ley, pero más para ser vistos que del espíritu de la ley. Y los publicanos eran personas que cobraban impuestos, eran cobradores de impuestos. Entonces dice la Biblia, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Lo más tremendo, ¿no? El fariseo puesto en pie, versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Qué tremendo que la Biblia o que Jesús mismo relate que los fariseos, que el fariseo oraba consigo mismo. Recuerde que el objetivo de una oración es que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Es como si usted cogiera su celular, a ver, yo voy a marcar mi número. Usted escogiera su celular, teclado 316. Ya, tengo aquí mi número. Ya escribí mi número en el celular, ahora voy a llamarme a mí mismo. Buzón de mensajes. Tendrá cobro a partir de este momento. Me acabo de llamar a mí mismo. Acabo de llamar. Primera vez en mi vida que me llamo a mí mismo. Otra vez me voy a llamar a mí mismo. Buzón de mensajes. Tendrá cobro a partir de este momento. Después del tono, grabe su mensaje. Qué tremendo. La Biblia dice que el fariseo hablando consigo mismo. O sea que las oraciones cuando uno habla consigo mismo son contestadas. Yo me acabo de llamar a mí mismo y caí en buzón de mensaje. ¿Sabe que las oraciones de este fariseo cayeron en buzón de mensaje de Dios? Porque es que se llamó, dice la Biblia, orando, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice la Biblia que este hombre llegó con una soberbia. Y resulta ser, amados, y esto es la primera cosa que nosotros aprendemos, es que cuando usted y yo oramos con orgullo, oramos con nosotros mismos. Esas oraciones no llegan a Dios. Dicen que el dintel de las puertas del cielo son tan bajitas que la única manera de entrar es arrodillados. Cuando usted y yo hacemos oraciones orgullosas, esas oraciones no llegan a Dios. Esas oraciones caen en buzón de voz y él solo las escucha usted mismo. Si yo hubiese dejado un mensaje de voz ahora, este mensaje de voz, ¿quién toca escucharlo? A mí mismo. Las oraciones que son contestadas son las oraciones que llegan a Dios. Y la Biblia deja claro, puesto en pie, oraba consigo mismo. Este hombre no fue a orar. Este hombre subió al templo a orar, pero este hombre no oró. Fue a exhibir su orgullo, el orgullo de sus obras. Se supone que los judíos oraban a las 9, que uno podía orar en cualquier lugar, pero que las oraciones más escuchadas eran en el templo. O sea que los judíos iban a orar a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y este hombre fue al templo. Pérdida total. ¿Por qué pérdida total? Porque pudo haber ido al templo. Pero lo que fue es a exhibir el orgullo de sus obras, el orgullo, su soberbia completamente. Entonces, amados, aprendemos de todo esto
Ningún orgulloso puede orar. La puerta del cielo tiene el dintel tan bajo que no puede entrar más que de rodillas. Cuidado con la oración orgullosa. Cuidado con la oración donde usted expone quién es usted y Señor y lo uno y lo otro. Y hemos estado hablando de eso, ¿no? Que las oraciones íntimas, esas quédese mediodía, 2, 3, 4 horas. Pero las oraciones públicas, esas siempre Jesús usó oraciones cortas en público, oraciones extensas en la intimidad, de horas a solas. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios humildemente. De entrada, confesando nuestros pecados. De entrada, reconociendo su obra redentora en la cruz del Calvario. De entrada, declarándonos pecadores, necesitados de Dios. Pero cuando llegamos a hacer oraciones tan prepotentes, creo que el año pasado escuchamos una oración, o hace 2 años, de una persona, no digo el nombre, ni creo que ni me acuerdo del nombre. Pero oraciones donde venimos a ordenarle a Dios, a mandar a Dios. Y una de esas oraciones decía acerca de un salmista que estaba a punto de morir. Dios, no aceptamos un no como respuesta. ¿Qué? O sea, yo no le acepto a Dios un no como respuesta. Qué tremendo donde Jesús hubiese hecho esa oración en el Getsemaní. Qué tremendo donde Jesús hubiera orado en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y no te acepto un no como respuesta. ¿Usted se imagina esa oración en el Getsemaní? Donde Jesús le hubiera dicho al Padre: y no te acepto un no como respuesta. No, Jesús no oró así, amados. Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y oraciones donde orgullosas, donde y ordenamos. Y no, amados, cuando usted vaya a hacer una declaración profética, que sea guiado por el Espíritu Santo. Porque si usted no hace una oración guiada por el Espíritu Santo, usted no venga aquí ni a ordenarle a Dios, ni a decretar nada. Las ordenanzas, las declaraciones proféticas tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Pero tenemos tantos formatos de oraciones que uno dice: Dios mío, esto ya no oramos. Ya no oramos, amados. Ya no nos humillamos, ya no nos postramos delante de Dios, sino que las oraciones se basan en decretos y en ordenanzas y todo eso. Y uno se pone a mirar y uno dice: pero Dios mío, ¿dónde estaba eso en el Padre Nuestro? Y luego que el tema de los ángeles. Y envío ángeles. Usted no envía ángeles. Usted no manda ángeles a ninguna parte. El que tuvo la autoridad para mandar ángeles, ¿sabe cómo oró? Y yo le pido al Padre una docena de ángeles, una legión de 12 legiones de ángeles, y el Padre me las enviará. Ni siquiera Jesús mandó a traer ángeles, simplemente dijo: yo oro al Padre. ¿Tú crees, Pedro, que yo no puedo orar al Padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles? Se nos han enseñado una serie de oraciones donde, amados, ya no nos humillamos delante de Dios. Ya le andamos diciendo a Dios que no aceptamos un no como respuesta. Ya le andamos ordenando a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y andamos pactando y andamos haciendo cosas que uno dice: amados, hace rato nosotros dejamos de orar. Hace rato nosotros dejamos de interceder. ¿Dónde quedó el doblar rodillas? ¿Dónde quedó el llorarnos? ¿Dónde quedó el arrepentirnos? ¿Dónde quedó el renuévame, Señor Jesús? Me gustó que hoy hubiésemos cantado esa canción. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Dónde quedó esa oración, amados? Leemos esta parábola, pero nos damos cuenta que llevamos en ocasiones mucho tiempo esperando oraciones que Dios conteste, que ni siquiera han llegado a su trono. ¿Por qué? Porque como el fariseo, oramos consigo mismo. Y las oraciones que usted hace a Dios, Dios las responderá. Pero las oraciones que usted hace a sí mismo, respóndalas usted.
La oración, amados, cuando usted dobla rodillas a Dios, la oración, lo que le está llevando a ustedes a entender dependencia total a Dios. Doblar rodillas, levantar manos. Me gustaba algo que el apóstol Edgardo Peña, el primer día de la convocatoria aquí en Bogotá, decía, me gustó mucho. Él decía, somos el pueblo del libro. Nosotros somos el pueblo del libro. Claro, nosotros somos el pueblo del libro de la Biblia. Somos el pueblo del libro y somos el pueblo de las manos levantadas. Me gustó tanto esa expresión que él hizo. Somos el pueblo, nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros somos el pueblo del libro, porque nos basamos en la palabra de Dios. Pero él decía, pero somos el pueblo de las manos levantadas. El pueblo que aún en los circos romanos morían con las manos levantadas. El pueblo que en todo momento se le ve con las manos levantadas. El pueblo del cual el apóstol Pablo dice, pido a los hombres que le oren en todo lugar levantando manos santas. Nosotros somos el pueblo del libro. Somos el pueblo de las manos levantadas, amados. ¿Qué de esa oración cuando usted y yo nos postramos diciéndole a Dios, Señor, se me salió todo de las manos? Mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mi economía. En todo momento, amados, todo se me salió de las manos. Y doblar rodillas y orar. La oración, amados, no es una exhibición de mi orgullo. La oración no puede ser una exhibición, amados, de mi soberbia espiritual. La oración debe ser una muestra de incapacidad. Yo no puedo, hazlo tú. No puedo, yo me arrodillo, yo me postro. Porque es que en el mundo natural las guerras no se ganan de rodillas. En el mundo terrenal las guerras no se ganan de rodillas. En el mundo terrenal de rodillas está el derrotado. En el mundo terrenal el que se tira al suelo está derrotado. O cuando la policía va a apresar a alguien, puede sonar muy peliculero, pero uno ve también en televisión las noticias. Levante las manos y arrodíllese. En el mundo terrenal, arrodillarse y levantar las manos es derrota. Pero en el mundo terrenal, en el mundo espiritual, doblar rodillas y levantar las manos es una total señal de dependencia de Dios, pero que nos llevará a la victoria. Qué tremendo cómo cambian las cosas. Yo no veo a un Messi, yo no veo a un Ronaldo, yo no veo a ninguno de ellos en el campo de juego arrodillados. No, ellos tienen que subir, bajar, correr. Yo no veo a un guerrero o a la policía o en campos de batalla. Yo no veo videos de batallas y yo no veo a alguien de rodillas y con las manos levantadas. Solamente el derrotado. Pues, amados, cuando nosotros nos arrodillamos en el mundo espiritual y levantamos manos, le estamos diciendo a Dios, estamos derrotados. No puedo. Soy incapaz. No puedo. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú. Somos el pueblo del libro. Somos el pueblo de las manos levantadas. Pero también somos el pueblo que anda de rodillas, amados. Esa es la oración. Es un acto de dependencia en Dios. Es un momento de mostrar mi debilidad, mi incapacidad. Es un momento, amados, de venir delante del Señor y decirle, yo soy pecador, perdona mis pecados. Pero confesar nuestros pecados uno por uno, no por docena. Porque es que a veces llega la noche y decimos, Señor, perdóname por todo lo malo que hice. Amén. Y ya en eso confesaste tu adulterio, tu fornicación, tu robo, tu mentira, tu engaño. Con un hipo espiritual, confesaste tu maldad. Con un estornudo espiritual en la noche, confesaste lo malo que has hecho. Eso deja ver que para nosotros nuestros pecados no son pecados, sino que son pequeñas fallas. Esa manera de confesar nuestros pecados como si estornudáramos en la noche, como la prostituta, dice la Biblia, o como aquella persona que come, se limpia la boca y dice no he hecho nada malo.
La manera de confesar nuestros pecados deja ver mucho de nuestro arrepentimiento. Creemos que con un estornudo, una gripa espiritual, con un hipo espiritual, perdóname, Señor, ya. Eso deja ver que para ti tus pecados no son pecados, sino que son pequeñas fallas. ¿Sabe que deja ver el verdadero arrepentimiento? ¿Sabe dónde está el verdadero arrepentimiento? En la manera como usted y yo confesamos nuestros pecados. Un día orando, le preguntaba al Señor mientras leía la Biblia: Señor, ¿por qué David era llamado el hombre conforme al corazón de Dios? Con todo lo malo que hizo cosas tan malas, derramó tanta sangre que ni siquiera se le permitió construir el templo. ¿Por qué le llamaste el hombre conforme a tu corazón? Y esto no está en la Biblia, pero permítame decirle lo que yo recibí en ese momento. Algo por dentro me decía, por la manera como se arrepentía. La manera como se arrepentía dejaba ver el profundo arrepentimiento. Yo veía a un hombre conforme a mi corazón, no en lo mucho que pecaba, sino en la manera como se arrepentía. No de esa manera como nosotros en ocasiones lo hacemos. Ay, perdóname, Señor. Amén. Uy, ya confesé mis pecados. El salmista relata en el Salmo 51 la manera como él se arrepentía. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Se acuerda cuando él peca con Betsabé? Viene el profeta Natán, le reprende. Y mire cómo se arrepintió David. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del lodo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Mire cómo David confesaba su pecado. Y nosotros en ocasiones cuando oramos, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Y creemos salir justificados. Amados, y lo digo con sentido de doble filo. Pastor, ¿a qué se refiere con sentido de doble filo? Lo hablo para usted y lo hablo para mí. Porque el predicador no se pone delante de ustedes a cuestionarlos a ustedes, sino que es la palabra. El predicador tiene que predicar la palabra con un sentido de doble filo. Eso va para ustedes y para mí. ¿Estamos haciendo oraciones a Dios? ¿O estamos orando con nosotros mismos? ¿Por qué será que cada vez más y más cristianos
Pierden la fe en la oración. Si usted pregunta esto, muchos le van a decir porque cada vez menos vemos oraciones contestadas. Y sí, cada vez vemos oraciones, cada vez vemos menos oraciones que son contestadas. Pero no nos quedemos allí, preguntémonos. ¿Por qué si el Señor nos dijo, clama a mí, yo te responderé? ¿Por qué si el Señor nos dijo, todo lo que pedís al Padre en mi nombre, yo os lo daré? ¿Por qué si la Biblia, el responder las oraciones, como en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí y él oyó mi clamor? ¿Por qué si la Biblia dice que él escucha mis oraciones, por qué cada vez más y más cristianos ven menos oraciones contestadas? Y entonces, sin duda alguna, la respuesta tiene que ser porque no estamos orando como es. Porque cuando algo está bien hecho y la oración está bien hecha, clama a mí, yo te responderé. Eso ya está, eso ya está. Amados, a la oración hay que complicarla. Yo oro, él responde. Si el mecanismo de la oración ya está diseñado y es diseño divino, ¿por qué no funciona? Y entonces tenemos que ir a que algo está fallando. Algo está fallando y no es en Dios. Y no es en Dios. Algo está fallando y no es en Dios. No es que se quedó dormido. No es que viene en camino como Baal. No es que está haciendo sus necesidades. No es que está ocupado. La no respuesta a nuestras oraciones, el problema no está en Dios. Algo estamos haciendo nosotros. Estamos orando como el fariseo, con orgullo, con soberbia. No estamos confesando los pecados como debe de ser. No estamos entendiendo qué significa y todo lo que pedís al Padre en mi nombre yo os lo daré. No estamos entendiendo qué significa cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. No estamos entendiendo el Padre nuestro. Porque recuerde que la voluntad de Dios tiene colores, tiene medidas y tiene materiales. ¿Qué significa eso? Que es a la manera de Dios, no es a la manera nuestra. Y la Biblia dice que este hombre, el fariseo, puesto en pie. Pero nosotros entendemos que esto no es así, que esto es doblando rodillas. ¿Cuánto hace que usted no dobla rodillas? ¿Cuánto hace que usted y yo no doblamos rodillas? ¿Cuánto hace que no cerramos la puerta y doblamos rodillas? ¿Cuánto hace que usted no usa las rodillas para orar, sino para sacar al marido debajo de la cama? ¿Cuánto hace que usted no utiliza las rodillas para orar, sino para sacar el arete que se le cayó debajo de la cama, para recoger la moneda que se encontró? Usamos las rodillas para todo, para fregar pisos, para todo. ¿Cuánto hace que no doblamos rodillas? Pero pastor, él me escucha de sentado de pie. No, quítese eso de la cabeza, quítese ese facilismo de la oración. Quítese ese facilismo que yo puedo orar caminando. Sí, usted puede orar caminando y todo eso, pero amados, hay que doblar rodillas, porque la oración de rodillas, cuando el cuerpo se arrodilla, lo que usted está dejando ver es una actitud de un espíritu quebrantado y humilde. Cuando usted dobla rodillas, usted está manifestando, está mostrando, le está diciendo a su carne que hay que arrodillarse. David lo entendía. Salmo 63. Alma mía, bendice a Jehová. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Sabe que es un ejercicio espiritual doblar rodillas. La carne en ocasiones tiene que doblar rodilla. Hay que enseñarle a doblar rodillas. ¿Cuánto hace que no doblamos rodillas? Porque nos llegó el facilismo que usted puede orar en cualquier lugar y de pie. Porque nos llegó el facilismo de la tecnología. Porque nos llegó el facilismo. Pues déjeme decirle, amados, que no hay cosa que haya perjudicado más la vida de comunión que el facilismo.
El facilismo ha afectado tremendamente, nos ha hecho like. Por eso es que oraciones no son contestadas. Y dice la Biblia, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo: ay, mi Padre, guárdame. Cuántas oraciones yo he estado esperando que sean contestadas. Cuántas oraciones yo sigo creyendo que Dios no me las quiso contestar cuando nunca llegaron, porque las oré consigo mismo. Hablé conmigo mismo. Él no las escuchó, él no las contestó, simplemente porque nunca llegaron a él. Y no hay cosa más dura y difícil que esperar oraciones, esperar respuestas a oraciones que nunca han sido escuchadas. Sabe, amados, que en ocasiones en la oración nosotros tenemos que tener en cuenta, a veces en la oración nos preocupamos porque Dios no contesta nuestras oraciones. A veces cuando oramos, siempre la duda es: ¿será que será que Dios, por qué no responde a mis oraciones? Dios, ¿por qué no responde a mis oraciones? Amados, en la oración usted no tiene que buscar que Dios responda a sus oraciones. En la oración, lo que usted y yo tenemos que buscar es que por lo menos Él las escuche. A veces nos preguntamos, ¿por qué Él no las responda? No se pregunte eso. No se pregunte por qué Dios no responde sus oraciones. Pregúntese si Él ya las escuchó. Porque si usted se interesa en que Él las escuche, Él las va a responder. Pero si usted se preocupa por qué Él no responde cuando Él ni siquiera las ha escuchado, pues déjeme decirle que el orgullo es una de esas razones por las cuales Dios no ha escuchado sus oraciones, y usted esperando que le llegue el domicilio de un domicilio que nunca hizo la llamada. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces y exhibió su soberbia. Pero dice la Biblia, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Qué tremenda esa dependencia. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe que muchas versiones no dicen sé propicio a mi pecador? Sabe que muchas versiones, y versiones muy fieles, muy antiguas, es más, muchos oradores muy antiguos oraban de esta manera. Dicen que él oró de esta manera: ten misericordia de mí, el pecador. Ten misericordia de mí, el pecador. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa ten misericordia de mí, el pecador? Que este publicano, que ni siquiera se quiso acercar porque no se consideraba digno. El problema del fariseo era que se creía muy digno. Y nosotros dignos no somos de nada. El único digno es Él. Este publicano, de lejos, golpeando su pecho y ni siquiera queriendo levantar los ojos al cielo, dijo: ten misericordia de mí, el pecador. Ese de mí, el pecador, lo que el publicano estaba diciendo era: todos son pecadores, todos los demás pueden ser pecadores, pero yo en medio de los pecadores soy el pecador. Y podía ser muy publicano, pero él no se puso ni siquiera en la línea de los pecadores, sino que de los pecadores él era el pecador.
Él ni siquiera se metió en la lista de los malos. De entre los malos, él era el malo. Él ni siquiera se puso en la lista de los chismosos, de los murmuradores, sino que de entre los chismosos y los murmuradores, él era el chismoso y el murmurador. Pero a veces nosotros no vemos nuestro pecado como grave. Este hombre sí estaba viendo su pecado como grave. David sí vio su pecado como grave. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no por los muchos pecados, sino por la manera como se arrepentía. Pues este hombre se estaba llamando pecador, pero ni siquiera se metió entre los pecadores, sino que dijo dentro de los pecadores: yo soy el pecador, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Qué tremendo, amados, la palabra de Dios. Otra cosa que nosotros aprendemos de esta parábola, y me gusta porque lo dice William Barclay, es: nadie que desprecia a sus semejantes puede orar. En la oración no nos podemos encumbrar por encima de los demás. Recordamos que somos cada uno parte de una humanidad pecadora, doliente e indigna, que se arrodilla ante el trono de la gracia de Dios. O sea que, amados, grandes estorbos de la oración, el orgullo. Grandes estorbos de la oración, el despreciar a los demás. ¿Y usted qué piensa, o yo qué pienso, que lo que yo hago en la calle, en el trabajo, no afecta mi oración? Claro, amados. El orgullo afecta nuestras oraciones. El tratar mal a las mujeres, dice la Biblia, que afecta nuestras oraciones. El herirlas, el maltratarlas, el gritarlas, el menospreciar a las mujeres afecta nuestras oraciones. El hablar mal del prójimo, el no ayudar al prójimo, afecta nuestras oraciones. El desobedecer la palabra afecta nuestras oraciones. Es que, amados, cambiamos de religión. Se nota que en muchos cambiaron fue de religión, pero siguen con la misma costumbre y la misma métodos de orar. Amados, esto no es el cristianismo no es un cambio de religión, amados. Es un cambio de Dios y por ende es un cambio de vida. El cristianismo no es un cambio de religión, es un cambio de Dios. Ya no tienes dioses ni ídolos falsos, sino que tienes a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Por ende, es un cambio de vida, amados. Creemos que mi oración y mi comunión es la religiosidad que yo hago en la puerta de mi habitación, golpeándome religiosamente el pecho. Cuando se nos olvida que todo lo que yo hago afuera o adentro tiene que ver con mi vida de comunión con Dios. La verdadera oración brota. Esto lo dice William Barclay. No me estoy atribuyendo este comentario. La verdadera oración brota cuando colocamos nuestra vida al lado de la vida de Dios. Sin duda, todo lo que dijo el fariseo era verdad. Ayunaba, diezmaba meticulosamente. No era como los hombres que menciona, y menos como el publicano. Pero la pregunta no es: ¿soy yo tan bueno como mis semejantes? Sino, ¿soy yo tan bueno como Dios? Una vez hice un viaje en tren a Inglaterra. Cuando pasábamos por los montes de Yorkshire, vi una casa de campo enjalbegada que parecía irradiar blancura inmaculada. Unos días después, al volver a Escocia, había nevado. Y cuando vi la cabañita, me pareció sucia y casi gris en comparación con la blancura virginal del paisaje. Todo depende de con qué nos comparamos. Cuando ponemos nuestra vida al lado de la de Jesús y al lado de la santidad de Dios, todo lo que podemos decir es: Dios, ten misericordia de mí, este pecador que soy yo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. Amados, en la oración, sí, posiblemente usted y yo somos mejores que otros.
Yo estoy seguro que en la iglesia hay gente que ora más que yo. Yo creo que Claudia ora más que yo. Yo creo que Claudia. Yo creo que Senia ora más que yo. Yo creo que Doña Gloria ora más que yo. Creo que Consu. Y ojo, yo no estoy bromeando. Yo no estoy bromeando. Yo le estoy diciendo la verdad. Yo creo que Consu ora más que yo. Yo creo que la pastora Esperanza ora más que yo. Yo creo que cualquiera ora más que yo. Ahora, yo creo que yo oro más que otros. Tampoco estoy tan llevado. El fariseo hizo eso. El fariseo dijo que él daba más, que él oraba más, que él era... Sí, 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 amados. Mire, hay gente mejor que nosotros y nosotros somos mejores que otros. Eso sí está. Y el fariseo dijo eso. Y sí era cierto. Pero es que, amados, en la oración, yo no me comparo con mi hermano. Hay gente que peca más que yo. Y estoy seguro que hay gente que es más santa que yo. En la vida cristiana yo no me comparo con mi hermano. Porque cuando yo me comparo con mi hermano o cuando yo me comparo con los neófitos o con los débiles, a mí se me sube la soberbia. Es que yo soy mejor, yo oro más, yo leo más, yo escudriño más. No se compare con nadie. En la oración, en la santidad y en la vida cristiana, usted compárese con Dios, compárese con Jesús. Y entonces ahí, cuando usted se compara con Jesús, cuando usted se compara con su hermano, ¿sabe usted qué dice? Cuando usted y yo nos comparamos con nuestros hermanos, decimos, Dios, te doy gracias porque yo no soy como ellos. Cuando usted y yo nos comparamos con nuestros hermanos, esa es la oración. Dios, te doy gracias porque yo no soy como ellos. Pero cuando usted y yo nos comparamos con Jesús, ¿sabe qué tenemos que decir? Ten misericordia de mí, el pecador. No se compare con el pastor, no se compare con la pastora. No se compare con los hermanos de la otra congregación. No se compare con ninguno de ellos, porque usted va a terminar sintiéndose mejor que ellos. Comparémonos con Jesús. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta que nuestras obras son trapos de inmundicia. Ahí sí nos vamos a dar cuenta que tenemos que decir, como decía el publicano, ten misericordia de mí, el pecador. Porque yo no soy un pecador, yo soy el pecador. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso. Amados, somos una comunidad de la palabra. Y no hay nada más maravilloso que la palabra. No hay nada más maravilloso que escudriñar la palabra. No hay nada más maravilloso que la palabra nos hable. Qué lección tan maravillosa. Tan maravillosa. Qué bueno poder escudriñar. ¿Sabe qué? Esta mañana me levanté y yo le dije a mi esposa, no sé de qué predicar. No sé de qué predicar, no sé. Estuve tan ocupado el fin de semana que no alcancé a preparar la enseñanza. Estaba tan ocupado que no tuve tiempo. Y entonces me fui y dije, ay, el libro que compré. Yo no saco enseñanzas de libros. Nunca lo he hecho. Y me puse a buscar. Y yo sentí que el Espíritu me dijo, ¿buscas un libro cuando tienes a mi Espíritu dentro tuyo? Y yo dije, no, Señor, perdona. Y sentí que el Espíritu me dijo, ¿y por qué no hablas de la parábola del fariseo y el publicano? Y me puse a leerla, a revisarla, miré algunos apuntes. ¡Wow! Yo creo que esto de hoy fue una comidota. Qué rico cuando tenemos cositas en la nevera para comer. Pero qué rico cuando nos las damos de ratatouille e improvisamos. Pues eso es una buena comida. No nos comparemos con nuestros hermanos.
Recuerde lo que afecta a la oración: el orgullo, el menospreciar a nuestros hermanos y el compararnos con los demás. La oración se hizo para ser contestada. Si tus oraciones no están siendo contestadas, es porque está fallando algo. Y te aseguro que no es en Dios. Algo está fallando en nosotros. No nos comparemos con nadie para no ser fariseos. Por hoy, seamos publicanos. Comparémonos con Dios para que nos demos cuenta que nuestras vestiduras son trapo de inmundicia. Bendiciones del Altísimo.